Bueno, muchas gracias a la Bolsa por la invitación, muchas gracias a Manuel por sus palabras. Casi que ya podemos ir a las preguntas porque no cambio una coma de esas palabras, así que, pero digamos un poco para reforzar lo que dijo Manuel, ¿no? Creo que un punto que es importante para nosotros hacer es siempre este de que una pregunta que viene recurrentemente, no solo en Argentina, sino también cuando viajamos con el presidente, de por qué esta vez va a ser distinto, ¿no? Esa como pesadilla que pesa en todos los argentinos de no, siempre nos fue mal. Y que obviamente influye en la psicología y en el comportamiento de muchos. Entonces, no solo es importante hacer, sino que es muy importante explicarle a todos, explicarle a los empresarios, a la gente. Creo que el presidente rompió con ese mito de que la gente no entiende. La gente entiende todo. Entiende tanto que, fíjense que él, sin partido, sin financiamiento, sin gobernadores, simplemente explicando el problema, llegó a presidente, ¿no? Ganándole a los aparatos más importantes. O sea, vaya si no es un mito eso de que la gente no entiende. Entonces, hay que explicar, hay que contar y en eso estamos entonces. ¿Por qué esta vez va a ser diferente? Bueno, primero, porque como bien decía Manuel, hoy tenemos un presidente que tiene la convicción de que este es el verdadero, digamos, la convicción de no moverse de un orden macroeconómico. Eso no estuvo nunca en Argentina, no quiero decir, nunca en los últimos 80 años. No quiere decir que no haya habido puntualmente algunos momentos de, digamos, de calma en la economía, pero fíjense que siempre esos momentos fueron consecuencia de alguna crisis previa. Es decir, el famoso ajuste lo hacía el mercado. La mayoría de los que estamos acá somos suficientemente mayores como para recordar los primeros años de la convertibilidad, pero claro, veníamos de 2 hiperinflaciones antes. O los primeros 3 años de la salida de la convertibilidad, donde veníamos del desastre de la salida de la convertibilidad, ¿no? De la especificación asimétrica, default, y la caída brutal del salario real, todas esas cosas que, como digo, cuando el ajuste lo hace el mercado, siempre es mucho más violento. Entonces, esta es la primera vez que, llegado ese momento límite, en el que Argentina se enfrentó muchas veces, ¿no? El momento límite de decidir si toma el toro por las astas, si resuelve el problema o si hace lo clásico que hizo Argentina siempre, de dejar que todo explote y entonces después echarle la culpa al que se iba y hacerles creer digamos, y hacer creer que la recuperación era producto de que habían llegado ellos. ¿Por qué esas recuperaciones duraban tan poco? Porque nunca había justamente esta convicción de que este debía ser el camino. Entonces, inevitablemente a los 3, 4 años volvíamos a caer en los mismos errores, volvíamos a cometer los mismos pecados. Como siempre resume el presidente, de los últimos 123 años, en 113 Argentina tuvo déficit fiscal. Entonces todo lo que vivió la gente, nada, es simplemente la consecuencia de cómo se financió ese déficit. Elíjanlo ustedes, si con suba de impuestos generaba cada vez más informalidad, si con emisión generaba problemas de inflación y suba de dólar, si era con deuda, crisis de deuda, o la combinación de todos. Entonces, siempre llegado ese momento crítico, nunca se decidió por efectivamente hacer los deberes. Esto es muy importante entenderlo porque
No es una casualidad que nos haya ido mal, es una causalidad. A Argentina le fue mal porque siempre tomó malas decisiones, porque hizo las cosas mal, porque era un mal alumno. Un alumno muy inteligente, ¿sí? Porque Argentina es un país rico, entonces no mezclemos las cosas. Es un país súper rico. Era un mal alumno, no quería estudiar. Ese es el punto principal. Esta es la primera vez que tenemos en mucho tiempo, como digo, un presidente que garantiza que no nos vamos a mover del orden macroeconómico. Entonces esa es una distinción fundamental a la hora de decir por qué esta vez va a ser diferente. La segunda es lo que comenté en realidad al principio, que es la gente quiso eso. Los ciudadanos, en su mayoría, pidieron eso. No es que hubo un presidente en campaña que prometió una cosa y después hizo otra. Lo votaron e hizo otra. No, el presidente dijo esto. Dijo que iba a hacer esto y lo votaron por esto. Y lo estamos haciendo. Y acá viene, si se quiere, una tercera cosa por la que, digamos, es también un elemento distintivo. Alguno podría decir, sí, bueno, lo explicó, pero nadie le entendió, ¿no? Entonces, sí, lo explicó y lo entendieron al punto tal que lo estamos haciendo y en pleno ajuste lo siguen apoyando. Y es una cosa que sorprende a muchos. Pero entonces, digamos, ¿qué puede haber más fuerte que eso, no? Un pueblo que escucha lo que propone un candidato, lo entiende, el candidato llega y lo aplica. No me digan que vimos eso, porque no lo vimos. Yo tengo más o menos la misma edad que todos los que estamos acá y no lo vimos eso, no lo vimos nunca. Entonces, eso lo hace realmente distintivo. Lo otro que también, agrego más cosas, lo otro que también lo hace distintivo es que los resultados lo están avalando, porque también podría haber, digamos, proyectado o pronosticado algo y haber estado equivocado. Pero como bien decía Manuel, si algo ha sorprendido es cómo se ha hecho, la velocidad a la que se ha hecho y los resultados que se han conseguido. Y los resultados, de vuelta, no debiera sorprendernos. No debiera, porque los resultados son consecuencia de lo que se hace. Entonces, los resultados en realidad, digamos, son los que van a seguir siendo, es lo que debiera darles confianza a ustedes, ¿sí? Esa confianza es la que tienen que hoy tener, porque no solo se está haciendo lo que se dijo, sino que los resultados están avalando que lo que se está haciendo es el camino correcto. Y esto es un grado más de confianza, porque también podrían haber estado muchos escépticos de decir, bueno, se propone esto, pero yo creo que no va a funcionar. Yo creo que muchos de los que se preguntaban eso genuinamente, no estoy hablando ahora en términos de alguna especulación política, sino gente que por ahí pensaba distinto y decía, no, yo no creo que esto funcione porque no creo en estas cosas. Bueno, hoy debe estar rascándose la cabeza y diciendo, che, bueno, la verdad que parece que sí funciona, ¿no? Porque, como decía Manuel, en menos de 6 meses, digamos, este país terminó con el déficit fiscal, terminó con el déficit cuasi fiscal, terminó con la emisión monetaria. No hay emisión en Argentina. No sé si se toma dimensión de esto. Terminó con los piquetes, terminó con la corrupción, o está terminando con... Entonces, no es un gobierno que está prometiendo, es un gobierno que está haciendo. Entonces, ¿qué más garantías podemos darles que eso? O sea, no prometimos que íbamos a ir a equilibrio fiscal, fuimos en un mes. ¿Se entiende? No prometimos que íbamos a terminar con la emisión, la terminamos. Entonces,
eso tiene que darles a ustedes, y esa tiene que ser la mayor garantía, ¿sí?, de que es momento, de que es un cambio histórico, de que es un momento para creer, de que es un momento para invertir. Por supuesto que a todos nos agarra ansiedad y a muchos ya nos gustaría ver, bueno, pero ahora quiero ya estar sin cepo y creciendo y generando muchísimos más empleos y demás. Bueno, digamos, hay que tener paciencia y hay que comparar contra lo que podría haber sido, no contra ideales que no existen. Es decir, hacer las cosas mal durante 100 años tiene sus consecuencias, ¿sí? Por eso los países no lo hacen. Imagínense, siempre digo, imagínense para los que son políticos, que nada que les guste más a cualquier político del mundo que gastar. Si fuera tan fácil, ¿no?, salir de situaciones como las que generó Argentina, y bueno, seguramente muchos más políticos en el mundo se tentarían a hacerlo, ¿no? Si en 6 meses se pudiera salir de 100 años de hacer cualquier disparate. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque son todos conscientes que una vez que entras en ese terreno, y es mucho más difícil salir. Aunque no se entienda, a nivel de país pasa lo mismo que en el sector privado. Si ustedes si a ustedes no inspiran confianza, si ustedes le defaultean a los bancos, si ustedes no son personas confiables, y van a tener menos oportunidades que alguien que tiene buen crédito, que hace las cosas bien y demás. Entonces, para los que hemos hecho política económica, como decía antes en la reunión privada como con Guido, sabemos que como hacedor de política económica uno padece eso, ¿no? Ahí lo veo a Guillermo también. Uno padece, digamos, digamos, el track record argentino, ¿no? Entonces, por eso es muy importante los resultados. Por eso nosotros queríamos teníamos que mostrar resultados lo antes posible. Porque sabíamos que si hacíamos promesas, era muy difícil que nos creyeran, porque el país no tiene credibilidad. Entonces teníamos que mostrarles que efectivamente íbamos a llegar a donde queríamos llegar. Siempre digo que fíjense que aún después de 7 meses de haber hecho todo lo que habíamos prometido, todavía hay gente que nos porfía, ¿no? Y dice, hey, no, bueno, pero vamos a ver si termina. Imagínense si hubieran sido solamente promesas, si hubiéramos dicho, no, el Banco Central no va a financiar más al Tesoro. Bueno, hubieran dicho, vamos a ver cuando haya un vencimiento si le piden plata al Banco Central o defaultean. No, vamos a ir a equilibrio fiscal en 5 años. No los van a dejar. Entonces, claramente, dada esa restricción que genera nuestro pasado de incumplidores, había que mostrar resultados desde el día 1. Y eso es lo que hemos hecho. Y terminamos con un mito, con el mito de que Argentina no podía tener equilibrio fiscal por decisión propia, que solo podía tener eventualmente cuando el mercado forzaba ese brutal ajuste y, digamos, destrozaba todos los agregados monetarios, ¿no? Bueno, entonces creo que esas son las principales, digamos, razones por las que uno, digamos, tiene que sentir y tiene que darse cuenta que esta vez es diferente. Hay una segunda parte que a mí siempre me gusta destacar, que es el rol de ustedes, del sector privado. Yo por lo menos pensaba cuando estaba en el sector privado que mi rol era insignificante. No sé cómo lo percibe cada uno, pero si lo perciben como yo, está mal. No es así. El rol de no solo de los empresarios, sino de los ciudadanos es fundamental. Y la decisión de cada uno de ustedes es fundamental. Y no lo estoy diciendo de vuelta para generar empatía ni nada, se los digo para que lo sepan. La economía es la sumatoria de las decisiones individuales de cada uno. Si nosotros no podemos convencerlos a ustedes que este es un momento histórico, bueno, vamos a tardar más en recuperar.
vamos a recuperar igualmente, porque los deberes los estamos haciendo, pero por supuesto, en la medida que ustedes, digamos, entiendan que estamos en este proceso y lo apoyen y se den cuenta que es un cambio de largo plazo, que no importa si vamos a salir del cepo un mes antes o un mes después. Sepan que vamos a salir y vamos a salir bien y todo esto se va a solucionar. Entonces, si todos ustedes entienden eso, y, digamos, la recuperación va a ser mucho más fuerte y mucho más rápida. Y eso nos va a dar a nosotros entonces ya no solo equilibrio fiscal, sino superávit fiscal, es decir, nos va a sobrar plata. ¿Y qué va a hacer este gobierno cuando le sobre plata? Va a bajar impuestos. Le va a sacar... Y no tengan duda que eso es lo que vamos a hacer. Inmediatamente es lo que vamos a hacer. Le vamos a sacar el pie del Estado, el pie de la cabeza al sector privado, y esa va a ser la forma, para algunos novedosa, de ganar competitividad. No querramos ganar más competitividad siempre devaluando, que lo único que ha generado es siempre mayor pobreza, que los que menos tienen paguen eso, ¿no? Tratando de mentirnos que ahora somos competitivos cuando no lo somos. La forma de ganar competitividad es sacando el impuesto al cheque, sacando ingresos brutos, sacando el doble IVA, todas las millones de cosas que les cobramos que no sé ni cómo hacen para subsistir, pero les pido que apoyen digamos, y sigamos en esto, porque en cuanto tengamos la plata vamos a sacarlos todos esos impuestos. Vamos a sacarlos todos y ustedes van a ganar mucha mayor competitividad, sus empresas van a ganar plata, van a poder crecer, entonces van a poder generar mayor empleo, mejores salarios, y esa es la forma en la que el país va a salir. Es decir, haciendo exactamente lo opuesto a lo que se hizo los últimos 80 años, por no ir más atrás. Entonces, muy importante estas charlas, estas explicaciones, que espero que ayuden para generar esto, para generar esa empatía, para que ustedes entiendan la responsabilidad que tienen también como ciudadanos, para que entiendan todo lo que pueden colaborar. Ya han colaborado mucho con el voto, colaboran mucho apoyando, y se puede hacer mucho más. Este país de vuelta lo reconstruimos entre todos. La cosa buena, la oportunidad de vuelta es que hoy hay un rumbo que inevitablemente no va a cambiar. Entonces tomen eso como la mayor garantía, entiendan que ustedes son coprotagonistas en esta historia, que son parte de cambiar esta Argentina, asuman esa responsabilidad, no importa los colores políticos, ni mucho menos. No mencioné una cosa que también pienso que es algo que también debieran prestar atención, que es que este cambio está trascendiendo los distintos partidos políticos. Recién hablábamos con Guillermo cuando veníamos para acá, y esta hermosa provincia hoy tiene los mismos niveles de inversión que en el 2023 y tiene superávit financiero. Y no es una provincia del mismo partido que La Nación. Y así con hoy la mayoría de las provincias del país. Mayoría de provincias que se han comprometido también en el Pacto de Mayo a seguir ciertos parámetros. Entonces, estamos claramente frente a una oportunidad histórica, estamos en otro país, todos somos parte, vamos para adelante, como digo siempre, metámosle con toda y construyamos ese país que, como bien Manuel dijo, alguna vez fuimos y podemos volver a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Bueno, lo invitamos adelante a pasar al living, en donde vamos a poder escuchar
esta charla que van a tener. Adelante también invitamos a Guido Sandleris, presidente de la Fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio. Van a compartir en este living de un panel, de una charla. En las mesas verán que hay algunas hojas con lapiceras para aquellos que deseen hacer preguntas. Las chicas que nos acompañan en la bolsa se van a estar acercando para tomarlas. Bueno, un placer tenerte acá, ministro. Toto, lo conozco hace mucho. Mientras esperamos que vayan llegando las preguntas del público, aprovecho en mi rol de moderador y meto algunas mías, Toto. La verdad es que todas las preguntas y comentarios que pueda hacer los quiero hacer en un contexto que ya muchos de los que están acá me conocen, lo he dicho, entendiendo que la herencia que recibieron fue horrible del gobierno de Alberto Fernández y que los temas que vamos a estar discutiendo acá y que seguro van a surgir de las preguntas de todos ustedes son temas muchísimo más positivos y con mucha más ilusión que la que había en diciembre del año pasado. ¿Sí? La situación era dificilísima, riesgo de espiralización inflacionaria, eso ya quedó atrás. ¿Sí? Hicieron un ajuste fiscal que tengo que reconocer. Yo creía que era imposible hacerlo a la velocidad que lo hicieron, corregir el déficit fiscal, tener ahora a Argentina con equilibrios fiscales fundamentales, el ancla de todo lo que están haciendo. Pero una primera pregunta, hasta que me lleguen las otras que a mí me surge, es una de las, diría, consecuencias inevitables de la herencia que recibieron era que la economía venía en recesión y esa recesión se iba a profundizar. No había ningún político ni ningún ministro de Economía que pudiera asumir en diciembre del año pasado que podría haber evitado eso. Eso era inevitable. Pero ya estamos empezando a ver en los últimos meses algunas señales de recuperación. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo ves que sigue esto en temas de crecimiento? ¿Cuáles crees que van a ser los motores del crecimiento hacia adelante? Bueno, muchas gracias, Guido. Primero también felicitar que, digamos, tu incorporación, aunque ya fue hace 2 años aquí, pero bueno, hemos compartido mucho con Guido y es un excelente profesional, así que aprovecho para felicitarlos a Manuel y a la Bolsa de que trabajen con un profesional del calibre tuyo, así que felicitaciones. No vas a zafar de preguntas filosas, Toto, con eso. Bueno, sí, como bien dijo Guido, digamos, inevitable era una caída de la economía, pero bueno, también está bueno poner como referencia ahí lo que hablábamos antes, la diferencia de cuando uno deja que el ajuste lo haga el mercado y cuando uno propone una solución mucho más ortodoxa. Tomando como referencia, por ejemplo, la convertibilidad, donde pensemos que, sinceramente, la previa de la convertibilidad versus la previa que heredó este presidente, la convertibilidad era una tos seca comparado con un tumor terminal ahora, ¿no? Y fíjense que en la salida de la convertibilidad fue un verdadero desastre, ¿no? Con todas las cosas que ya mencioné, pero específicamente la economía llegó a caer un 16%, ¿no? Esta vez, desde una posición muchísimo más difícil, tomando el toro por las astas, digamos, atacando el problema como debíamos haberlo hecho, la economía en el pico del ajuste cayó 1/3 de lo que fue en la salida de la convertibilidad, 5%, que además es una situación que Argentina vivió 7 veces en los últimos 14 años, 5 o más hubo. Entonces, eso muestra de vuelta cómo a nivel de resultados, cuando se hacen las cosas bien, los resultados acompañan. Y ya estamos creciendo, sí, es cierto. Manuel decía algunos números,
Y son realmente así los números. Nosotros creemos que ese crecimiento se va a seguir profundizando desde el lado de la demanda agregada porque está aumentando la masa salarial. Los salarios es el tercer mes consecutivo que le ganan a la inflación. Las jubilaciones, a pesar de lo que se dijo durante mucho tiempo, desde que asumió el presidente Milei, están 5% arriba en términos reales, ¿sí? Cayeron 30% en el último año del gobierno de Alberto Fernández, subieron 5% en términos reales desde que asumió el presidente Milei. También, muy importante, y creo que se subestima, es el aumento del crédito. Al no estar más el Estado tomando plata, al no estar más el Banco Central tomando plata, los bancos empiezan a tener que comportarse como bancos, algo que no pasaba en Argentina prácticamente desde hace décadas. Y entonces la combinación de bajar la inflación y que los bancos ahora ya no le tengan que prestar más al Estado o al Banco Central, va a motorizar fuertemente la economía. Seguramente muchos de ustedes ya lo están viendo. Como solemos decir con el presidente, pasamos de riesgo de hiperinflación a créditos hipotecarios, pero incluso a nivel de empresas y a nivel de consumo masivo, ya también hay cuotas de 6 meses o 12 meses a tasa cero sin ningún tipo de programa del Estado en esto. Y desde el lado de la oferta estamos haciendo las cosas que creemos que son las más importantes, que es un trabajo fenomenal también que están haciendo acá el secretario de producción Juan Paso, ¿no? con todo su equipo, con el secretario de Comercio Pablo Lavigne, destrabando un montón bajando aranceles y destrabando un montón de cosas que realmente también hacen al funcionamiento de la economía. Lo tenemos a Federico Sturzenegger sacando regulaciones a diario. Todo eso afecta y mucho. Y tenemos una capacidad instalada que está escasamente al 54% y que puede absorber cualquier shock de demanda. Así que nosotros creemos que la economía ya está, digamos, tocó su piso, como dijimos, entre abril y mayo, claramente ya ha pegado la vuelta y en la medida que consolidemos esta baja inflacionaria y los salarios se sigan recuperando, vamos a ver una recuperación que creo que va a sorprender a muchos. Gracias por la respuesta, Toto. Muchas preguntas, hay un pilón. Voy a ir sintetizando varias que tienen tema en común. Un tema que aparece en muchas es el blanqueo. ¿Qué expectativas tienen para el blanqueo? ¿Por qué alguien que tiene dólares bajo el colchón debería participar? ¿Qué esperan en términos de recaudación, de impacto en la actividad? Este tema que venían mencionando. Buenísima la pregunta porque no lo mencioné en la presentación, pero indirectamente cuando digo lo de la importancia del ciudadano en esto, el blanqueo es un caso testigo, les diría, porque, digamos, hubo razones sobradas durante todo este tiempo para evadir impuestos, para estar en el sector informal, para eludir. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, si queremos construir una Argentina nueva, realmente esta es una oportunidad para todos. El blanqueo, como nosotros lo vemos, es como la ley Bases. No es para el gobierno, es para los argentinos. Es para que la gente deje de estar escondida, para que la gente pueda sacar los dólares del colchón y ponerlos a producir, a tal punto que no les estamos cobrando por esto. No tiene un fin recaudatorio el blanqueo. El blanqueo no es que es gratis para menos de $100.000. Hay un error ahí en la comunicación de creer que es
digamos, gratis o sin multa para menos de 100.000. Es sin multa para cualquier valor, en tanto y en cuanto se haga antes del 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque hay, digamos, muchísimas alternativas por las que ustedes pueden blanquear la suma que ustedes quieran sin tener que pagar una multa. Y eso es porque queremos construir una Argentina nueva, no estamos pensando en la multa, en lo que se puede llegar a recaudar con eso. Estamos pensando en que de vuelta se redinamice la economía, que ustedes saquen la plata y entre todos construyamos una nueva Argentina. Eso va a generar de vuelta mayor financiamiento, va a generar mayor inversión, va a generar mayores puestos de trabajo, va a generar mayor recaudación que se va a traducir en baja de impuestos. Entonces, casi le diría que no digo que es un deber el blanqueo, porque por supuesto que es opcional, pero yo diría que, digamos, a la gente que me pregunta, le digo, mira, si no vas a blanquear, no te quejes entonces, porque está todo el mundo haciendo un esfuerzo fenomenal, en particular los que menos tienen, y la verdad que es el momento para hacerlo. Alguno dirá, no, pero en la época de Macri, cuando lo hice, después volvieron y me subieron el impuesto. Eso está solucionado también. Es un error del que se aprendió. Entonces, al contrario, se garantiza estabilidad fiscal hasta el 2038. O sea, digamos, no hay ninguna excusa esta vez para no blanquear. El país lo necesita y ojalá todos respondan. Muchas preguntas llegaron también sobre temas impositivos, ¿sí? Y, digamos, decíamos al principio, por lo menos yo decía, que una de las cosas más impresionantes que creo logró este gobierno fue ir de 5,5 puntos de déficit fiscal al equilibrio fiscal en forma casi inmediata, ¿no? Y ya anunciaron la baja del impuesto país para septiembre, y en este grupo de preguntas que me llegaron sobre el tema impuestos, decía, por un lado, ¿por qué empezaron por el impuesto país en la baja y cómo sigue la secuencia? Vos mencionabas antes, si la economía crece, ese equilibrio fiscal se transformaría en superávit y decías, vamos a empezar a bajar impuestos. Muchos preguntaban por las retenciones, por ejemplo, acá, o por impuesto al cheque que vos mencionabas antes. ¿Cómo ven eso hacia adelante? Buena pregunta. El impuesto país es el primero, digamos, ya hemos bajado muchos aranceles y demás a la importación, ¿no? Pero dentro si se quiere, de los impuestos más llamativos, estamos bajando el impuesto país por un par de razones. La primera, porque dijimos que lo íbamos a hacer. Y yo me acuerdo al principio cuando lo subimos, que lo hicimos por cuestiones, digamos, no solo fiscales, sino también políticas. Nosotros estábamos muy débiles en el Congreso, entonces teníamos que mostrar de alguna manera que teníamos nuestras propias herramientas también. Pero dije en ese momento que tan pronto se aprobara la ley bases, lo iba a sacar, lo íbamos a sacar. Y nadie me creyó, obviamente, lo que digo siempre, ¿no? En ese momento todos dijeron, no, cada vez que sube un impuesto en Argentina queda para siempre. Así nació el impuesto al cheque, la suba del IVA del 18 al 21, y esto va a ser igual porque se van a enamorar del impuesto país. Bueno, es una forma de demostrarles que nosotros cumplimos. Por supuesto que es un impuesto importantísimo, recauda más de un punto de producto, casi 1,3, y además no es coparticipable, o sea que ni les digo el esfuerzo que vamos a tener que hacer nosotros a nivel de nación. Me hubiera sido mucho más fácil sacar a algún otro que coparticipamos, así lo... Acá Guillermo me mata, pero digo, quiero decir, queremos cumplir con lo que decimos para seguir ganando credibilidad. Entonces, la verdad que ese es un punto crucial. Y el segundo es porque tiene un efecto claramente en la economía. O sea, nos va a ayudar a bajar un escalón más la inflación.
y va a ser la economía más competitiva, ¿no? Entonces creo que también es sacarle un pie de la cabeza a todos ustedes que de alguna manera siempre algún insumo importado o algo siempre tienen que, en lo que hacen, siempre está, digamos. Entonces vamos a arrancar por ahí. Y tan pronto tengamos superávit, va a ser lo que llamamos siempre un problema de buena calidad, ¿no? Pero a mí me encantaría sacar esencialmente a nivel nacional los impuestos más distorsivos, que para mí son el impuesto al cheque y las retenciones, hablábamos con Guillermo también cuando veníamos para acá, el otro impuesto que hace tremendo daño, que es ingresos brutos, ¿no? Por eso es ya un impuesto provincial y vamos a tener que sentarnos con las provincias para ver cómo podemos hacer para también lograr bajar ese impuesto que tanto daño les hace a todos en la producción, ¿no? Tengo muchas preguntas que me llegaron sobre el tema cepo, inevitable. Diría que es uno de los temas que en muchos genera cierta frustración. Yo personalmente creo que fue uno de los grandes aciertos, así como el equilibrio fiscal muy rápido es el ancla de todo. Me parecía muy peligrosa intentar salir del cepo en diciembre como se hizo a lo mejor en 2015, porque las condiciones eran distintas, era mucho más complejo. Y creo que esa muestra de pragmatismo sirvió. Y Milei lo dice, de alguna manera pensaban que íbamos a ser libertarados, pero somos libertarios pero no tarados, entonces tenemos que hacer las cosas con cuidado, pero hay muchas preguntas que dicen, bueno, ¿por qué mantienen el cepo hasta hoy? ¿Cómo ves hacia adelante las posibilidades de salir del cepo? Sí, con el cepo nosotros lo vemos un poco, no digo diferente a muchos, pero digamos, como lo tuvimos estructurado siempre, acá no hay nada de improvisación. Esto es algo en lo que nosotros veníamos trabajando desde hacía más de un año y lo estamos implementando a rajatabla. Y seguramente hay otras opiniones y hay otras alternativas, pero bueno, nosotros vamos a seguir el plan que hemos elaborado siempre, donde en realidad no nos ponemos como target una fecha, no nos ponemos como meta una fecha, sino que nos ponemos condiciones, y las condiciones son que cuando salgamos del cepo no pase absolutamente nada, haya una calma total. Y para eso había que solucionar muchísimas cosas, como bien dijo Guido. En diciembre haber hecho esto hubiera sido una calamidad. Las cosas fueron mejorando. Hoy seguramente es mucho más opinable que en diciembre, pero todavía no están dadas las condiciones. Todavía tenemos problemas de stocks, todavía tenemos problemas de flujos, todavía falta sanear aún más el balance del Banco Central. Y como este es un proyecto de largo plazo, cuando decimos de largo plazo, digo de vuelta, independientemente del color político, un cambio de tendencia y de psicología en Argentina, no hay que preocuparse si se sale del cepo un mes antes o un mes después. Ustedes tienen que saber el rumbo. El rumbo es el que no va a cambiar. Eso es lo que les tiene que garantizar las inversiones. La salida del cepo ya llegará. No es cierto tampoco que no se puede crecer con cepo, ya lo estamos viendo, ya el país empieza a recuperar. Y es muy importante no cometer un error al salir del cepo, porque como bien decía Manuel, este es un país muy sensible a los sobresaltos cambiarios. Entonces, tranquilos, vamos a salir y vamos a salir bien y no va a haber ningún problema con el cepo. Y lo que estamos haciendo es todo también en función de eso, bajar la inflación como lo estamos haciendo, como objetivo también fundamental, apunta a eso, ¿no? Si nosotros
bajamos fuertemente la inflación, con eso baja la brecha, se acumulan más reservas, facilita la salida del cepo, entonces todo está hilvanado. No se preocupen tanto por el cuándo, sino más por el cómo, y en el cómo estén tranquilos que va a ser bien. Tomo un poquito esa parte final porque me parece que hay un concepto importante en cómo estás viendo la salida del cepo. Vos decías al final, viendo un escenario en el cual la inflación sigue cayendo y eso también ayuda a que la brecha se achique, con lo cual la salida sería con menor salto cambiario inflacionario. ¿Esa es un poco la idea? Sí, totalmente. Está un poco el mito este de decir del trade-off entre inflación y acumulación de reservas. Nosotros no lo vemos así. De hecho, cuando cerramos ahora la última canilla de emisión, esta que dijimos que hoy el Banco Central, en el mercado único y libre de cambios, está forzado a comprar dólares si las exportaciones superan a las importaciones. Por lo tanto, emite pesos. Esos pesos no necesariamente tienen una contrapartida con aumento de la demanda de dinero, con la plata que ustedes quieren tener en el bolsillo, digamos. Entonces, eventualmente, eso puede generar mayor inflación. Esa mayor inflación también se puede traducir en un aumento del dólar libre, del contado con liqui. Y un aumento de la brecha no necesariamente favorece la acumulación de reservas. Al último gobierno me remito, ¿no? Entonces, con una brecha más alta, al contrario, cada vez es más difícil acumular reservas. Entonces, para nosotros el proceso es al revés. Nosotros tenemos que restringimos la emisión al máximo, al punto de que no hay emisión. No solo eso, sino que absorbemos a razón casi de un billón de pesos por mes, por superávit primario. Entonces, casi si no se entiende desde el punto de vista económico, casi se debiera entender desde el punto de vista matemático. Estamos retirando cada vez más pesos. En 6 meses vamos a haber retirado otros 6 billones, y si la demanda de dinero acompaña un poco como está haciéndolo ahora, para diciembre, como siempre digo de vuelta, lo que van a escasear van a ser los pesos. En una competencia de monedas, la moneda fuerte va a ser el peso. Esa es la diferencia de concepto que a muchos les cuesta entender. Uno dice, no, competencia de moneda, todos van a elegir el dólar. No, es al revés. Porque nosotros vamos a tener que seguir pagando impuestos en pesos. Y si no hay emisión y encima hay absorción por superávit primario, bueno, cada vez va a haber menos. Entonces, bajar la inflación va a hacer esto que hicimos, esta última canilla, que muchos lo vieron como un tema cambiario, es exclusivamente un tema monetario. Y yo lo comenté hace 2 semanas y alguno me criticó cuando el dólar estaba en 1.450, que dije que iba a bajar por este mismo tema, y se está dando, porque es justamente eso. El apretón monetario garantiza que la inflación siga bajando. Eso hace bajar aún más la brecha. Eso hace que generemos, que con cepo compremos más, acumulemos más reservas, y por supuesto con una brecha menor y con más reservas facilita la salida del cepo. No sé si se entendió. Va, muy claro para mí. Déjame llevarte a tu vieja tarea de cuando eras ministro de Finanzas o secretario de Finanzas. Vamos a hablar un poco, esta pregunta es mía, o sea, no la hizo nadie, pero me intriga a mí, que tiene que ver con los vencimientos de deuda que tienen, bueno, en lo que resta el año, pero especialmente el año que viene, y esto que vos venías hablando de la acumulación de reservas. Una de los efectos, siempre es difícil decir que movimientos en los precios de activos financieros ocurren por una sola cosa, siempre hay una multiplicidad de causas, pero después de los anuncios de esto que vos llamabas cerrar la última canilla, en la cual ustedes anunciaron que los pesos que emitieran
por compra de dólares al oficial, los iban a retirar con venta de dólares en el paralelo. Hubo, de nuevo, probablemente no sea el único factor, pero subió un poco el riesgo país. Se generó en los analistas cierta preocupación por, bueno, esto implicaría tal vez menos acumulación de reservas. Vos hiciste el punto recién muy bien de que la brecha muy grande tampoco te ayuda a acumular reservas, pero supongamos por un momento que una parte de los dólares que ponía a acumular los están vendiendo, ¿no? Entonces, una pregunta que se hacen los tenedores de bonos es cómo van a acumular las reservas para hacer los pagos el año que viene, y en respuesta a eso, vos te escuché en alguna entrevista periodística decir que venían trabajando, entre otras cosas, en conversando con bancos, eventualmente un repo. ¿Querés dar un poco más de detalles, contar qué alternativas manejan, cómo lo están pensando? Sí, claro. A ver, para nosotros hoy el riesgo país dejó de ser un indicador líder, adelantado, digamos, un leading indicator, en el sentido que hoy lo que más hay que mirar, ¿saben qué? ¿Saben cuál es el mejor indicador hoy a mirar? La realidad. La realidad es lo que se va a llevar por delante a todas las dudas. Eso es lo que va a pasar, porque la realidad va a ir mejorando cada vez más y va a ir convalidando lo que estamos haciendo. El escepticismo... ¿A qué llamás? ¿Qué parte de la realidad deberían mirar? Danos más precisión. Dale, cuando digo la realidad me refiero a inflación y crecimiento, ¿sí? La inflación va a seguir bajando, la economía va a seguir recuperando. Entonces, la duda que algunos pueden tener cuando miran el riesgo país, ¿por qué no estamos ya? Ese escepticismo que genera, que muchos de ustedes tienen y que es normal y que tienen todos los argentinos, porque a Argentina siempre les fue mal, seguramente lo tienen en el mercado también. Y dicen, oh, bueno, hay un vencimiento en enero, está bien, el gobierno ya tiene los pesos para comprar los dólares para pagar los intereses, porque tengan en cuenta que ahora nosotros generamos el superávit necesario para pagar los intereses, ¿sí? De eso se trata el equilibrio financiero, pero también hay vencimientos de capital. Entonces, como dice Guido, algunos dicen, no, pero ¿van a tener los dólares para pagar el capital? Sí, por supuesto, lo vamos a tener, no vamos a comprometer todo lo que hemos hecho por 2.000 y algo de millones de dólares que haya que pagar. Las alternativas son varias que nosotros estamos explorando. De lo que no hay ninguna duda es que, por supuesto, eso lo vamos a pagar y ni siquiera vamos a hacer refinanciamientos, sino los vamos a pagar efectivamente. Es decir, que Argentina no es como dicen algunos que tiene 4 meses, 5 meses para bajar el riesgo país, porque el otro día escuchaba a un economista decir, les quedan 4 meses para bajar el riesgo país a un nivel tal que les permita hacer refinanciamiento del capital. Nos queda 1 año y 4 meses, porque el pago de enero, obviamente que no voy a dar muchos detalles, pero por supuesto que está garantizado. Entonces, y el pago de julio lo hacemos con el superávit mismo. Entonces, recién estamos hablando del próximo pago de enero del 2026. Obviamente, para esa época ya vamos a haber evacuado cualquier duda. Y estamos yendo más concretamente a la pregunta, sí, estamos trabajando digamos, en varios frentes, de los cuales uno es un repo que en realidad ha venido más del lado de los bancos hacia nosotros, no a la inversa, pero es entre otras alternativas más. Así que hoy, como digo, para nosotros el riesgo país no es el indicador más importante. Para nosotros lo importante es bajar el peor de los impuestos, que es el inflacionario, que la economía empiece a recuperar y todo lo demás se irá acomodando. Voy con una última que aparece mencionada en varias de las que hicieron y cerramos.
que tiene que ver con varias cosas que fuiste diciendo. Cuando te preguntaba recién de la realidad, me decías inflación y crecimiento. Hablamos de crecimiento al principio, no nos metimos tan en detalle en la inflación y las implicancias que tiene para el esquema monetario cambiario. En el inicio de este esquema, ese salto del tipo de cambio oficial inicial generó un colchón de competitividad cambiaria, por decirlo de alguna manera, que a medida que se iban acumulando meses en donde la inflación corría por encima del crawl de 2%, ese overshooting inicial, ese colchón se ha ido consumiendo. Después está toda una discusión de si se consumió todo, si todavía queda. Pero decías, clave acá va a ser mirar como la realidad del leading indicator, qué pasa con la inflación, qué pasa con el crecimiento, qué escenario te imaginás de inflación para los próximos meses. Sé que te estoy pidiendo números, sé que es difícil, pero aunque sea como ves eso, vos decías, con el peso siendo la moneda fuerte, la inflación tiene que poder ir a niveles consistentes con la inflación internacional. Digo, ¿cómo imaginás esa secuencia? Y con Lo único que te protege es que dijiste que no ibas a evitar las preguntas picantes, pero bueno. No, nosotros somos muy optimistas con la inflación, porque realmente atacamos todas las causas que generan la inflación, ¿no? O sea, no hay más déficit, no hay más financiamiento del Banco Central al Tesoro, no hay más emisión, no hay más déficit cuasi fiscal, o sea, no hay emisión endógena. La capacidad instalada está al 55%, entonces puede absorber cualquier shock de demanda. Uno podría decir el crawl del 2% y el impacto que tiene, por supuesto, en los insumos y en los transables. Bueno, digamos, ese es, digamos, yo creo que hoy realmente ya Argentina está encaminada a tener una inflación sustancialmente más baja, incluso que la que dio en julio, que fue la más baja del año. Creo que con la baja del impuesto país, y estamos hablando con todas las cámaras, realmente todas se han comprometido a bajar precios dada la baja del impuesto país. Eso es otra forma también de trabajar juntos y de tener conciencia de país. Yo he hablado con las cámaras y les digo, miren, realmente de nada sirve si yo cumplo con nuestra palabra y bajo el impuesto país como había prometido, pero ustedes no se lo reflejan a la gente. Entonces la gente va a decir, bueno, se quedaron con el margen, los boludearon, no sirve. Entonces, pero la respuesta del otro lado es tremendamente positiva. Entonces, yo creo que vamos a ver un nuevo escalón a la baja en la inflación. Eso va a disipar también muchas dudas con respecto a lo que decís bien, Guido, del tipo de cambio, a pesar de que tanto el presidente como yo no bregamos para nada por la famosa tira de tipo de cambio real histórico, porque creemos que las circunstancias cambian tanto que no son épocas comparables, tanto si uno mira términos de intercambio como productividad, hay un montón de factores que influyen, pero si bien no miramos eso como una variable, casi que para justificar el famoso ataque del atraso cambiario, que podría usarlo, porque si uno mira el tipo de cambio real histórico de Argentina es 880. Y si uno mira el tipo de cambio real promedio histórico de situaciones de crisis, es 1370. Y si mira el de situaciones de bonanza, es más bajo que 600. ¿Saben ustedes cuánto era el tipo de cambio durante la convertibilidad medido a hoy, con el que convivimos por casi 10 años? 580. Entonces, aún para los que dicen, miran el tipo de cambio y dicen, oh, está atrasado, no, mírenla. Si ustedes son los que miran la historia, yo les diría, mírenla bien. Si no, no tiene sentido. Y así que, no, para nosotros el tipo de cambio, como digo, no es un tema, porque además pensamos ganar competitividad
de la manera que no intentamos nunca, que es como dije antes, bajando impuestos. Entonces, devaluando, volviendo a generar inflación y siguiendo esa carrera nominal en la que los precios le tratan de ganar al dólar y el dólar a la tasa y la tasa a los precios, no, eso nosotros no lo queremos más. Queremos una economía donde la nominalidad sea la que tiene que ser, una economía donde la competitividad, como digo, la ganamos porque le sacamos el pie de la cabeza, el pie de encima al sector privado. Bueno, hay preguntas para seguir 2 horas más, pero te tenés que ir, me dicen. Sí. Muchísimas gracias, Toto.